Hola, buenas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Arturo Baltodano, socio y director de la firma BCR Consultores, miembro de la firma HLB Internacional. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre los cambios de las NIF y las NIAS por los efectos de la pandemia. Esta pandemia que nos ha venido molestando ya durante todo este periodo y que ha impactado en las economías de todos los países. Lamentablemente, pues es así. Estamos entrando en problemas bastante serios de recesión. Nuestras entidades pues, se han visto afectadas, la economía ha tenido un parón debido a las medidas sanitarias que han tenido los diferentes países con el propósito de minimizar los riesgos de contagio a niveles aceptablemente bajos. Y esto pues lógicamente ha impactado pues todas las actividades económicas, llámese turísticas, industriales, comerciales, de servicios, y por ende pues impacta directamente en la elaboración y presentación de los estados financieros. Y nosotros como contadores privados que elaboramos contabilidad y como contadores públicos que realizamos auditorías con el propósito de emitir un dictamen sobre el marco de referencia, pues nos vemos obligados al uso de estas normas, pero ahora en condiciones de incertidumbre, en el tema de ahora, bueno, cuál va a ser el manejo que vamos a tener sobre el impacto de esta pandemia en la presentación de los estados financieros. Y es por eso que hemos elaborado una pequeña presentación, la cual pues queremos compartir con todos ustedes en función de poder explicar un poco de manera detallada, pero simple, el tema de sus impactos. Bien, esta es la hoja de vida mía, pues vamos a ver el tema, primero los cambios en lo que es las NIF y los cambios en lo que son las NIAS. Bien, estos famosos cambios en las normas internacionales, cuando se da el tema de la pandemia, pues las diferentes comunidades, los diferentes afiliados al IASB, pues hacen sus acotaciones, hacen sus consultas al ente emisor de las normas sobre los impactos que está teniendo la pandemia en la formulación y preparación de los estados financieros y que puede impactar de manera significativa en la lectura de los mismos por parte de los usuarios. Es así como los personeros del IAS pues empiezan a elaborar algunas enmiendas sobre cuáles son los tratamientos que debemos de considerar a la hora de elaborar estados financieros. Bueno, en función de esto, pues conocemos que estas consideraciones de la administración pues se basan en la situación financiera, el estado de salud de las empresas, en el resultado de las operaciones, en el manejo de sus flujos de efectivo, que estamos entrando en problemas serios de liquidez, y sobre todo en el tema de las revelaciones relacionadas con los eventos que provoca esta pandemia del COVID-19. Bueno, en función de esto, pues el IAS emite algunas enmiendas relacionadas con esto y una de las más relevantes, de las más importantes, están enfocadas en el manejo de la NIF 9 y la NIF 16, el manejo de lo que son los instrumentos financieros y el manejo de lo que son los instrumentos de arrendamiento financiero. Esto en función de que las diferentes pues, stakeholders o los interesados o los preparadores de estados financieros pues emitieron y dijeron, o sea, todas las consecuencias que pueda tener el reflejo de estos impactos en sus estados financieros, en el manejo de los valores razonables de los instrumentos financieros, en el manejo de la famosa pérdida esperada, que ya ustedes conocen de que no es la pérdida incurrida, sino la pérdida esperada, y que esos tratamientos podrían impactar de manera significativa en los estados financieros, así como el manejo de lo que son los arrendamientos financieros en función de las moratorias que se iban a tener por parte de los arrendatarios, solicitando a los arrendadores estas moratorias y el otorgamiento de esos arrendadores a esos arrendatarios sobre estas moratorias, pues iba a ocasionar un impacto significativo en lo que era la mora y que eso pues lo obligaba a manejar lo que es la pérdida esperada en función de lo que establece la NIF 9. Entonces el IAS pues emite unas enmiendas como el propósito de poder aseverar estos riesgos y poder considerarlos en la preparación de los estados financieros. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues obtener esas enmiendas, entrar a la página del IAS, bajar esas enmiendas, leerlas, estudiarlas y determinar qué es lo que debemos incorporar a la hora de preparar nuestros estados financieros. Bien, en función de esto, pues también pues, tenemos 5 grandes escenarios, 5 grandes desafíos que nos trae la pandemia de cara a la preparación de los estados financieros y algunos principios que se ven severamente pues, no sé, impactados como el principio sagrado de empresa en marcha creado por Fray Luca Pacholo, el tema de la continuidad de la empresa como un negocio en marcha, garantizar
al mercado, a los usuarios, el tema de la continuidad. Y esto nos lleva a un tema importante, el tema de los juicios materiales en condiciones de incertidumbre. Hay que ver cómo está nuestro termómetro, cómo está nuestro sensor de juicio. Ese termómetro lo tenemos que calibrar bastante bien porque vamos a tomar juicios y vamos a tomar decisiones, vamos a aplicar normas en condiciones de incertidumbre. En una situación económica que pues que nunca ha sucedido, o sea, es la primera vez, o sea, se dice, los grandes economistas dicen de que va a ser la peor recesión de los últimos 60 años. El decrecimiento, según lo que establece el Fondo Monetario Internacional, para los países de América Latina va a andar en el -2 al -6. En nuestro país, pues el deterioro de la economía es significativo. Se dice, de acuerdo a lo que establece las autoridades de la Contraloría General de la República, que nuestro déficit fiscal va a andar superior al 11, que nuestra deuda pública va a andar superior al 70%. Y ya ustedes han visto pues los impactos que esto ha tenido en nuestra economía. En función de esto, pues vamos a tener juicios en condiciones de incertidumbre y vamos a tener que vigilar eso muy bien a la hora de preparar estados financieros y más sobre todo a la hora de auditar los estados financieros para emitir un dictamen que esté de acuerdo a las circunstancias. Esta pandemia pues, nos trae vigilar el tema de los cambios en las estimaciones. Hay que ver las estimaciones que vamos a acarrear y que vamos a tener que revelar y de reconocer en los estados financieros de acuerdo a todos esos contratos onerosos que nos trae la pandemia, esos cambios de reestructuración, ese plan estratégico que lo estoy pues, modificando en función de una nueva dirección que me lleva a la pandemia, entonces es muy probable que tengan que reconocer estimaciones contables en función de lo que establece la NIC 37 y lo tenemos que establecer muy bien y determinar. Riesgos de liquidez, bueno, la economía ocupa sangre, si la sangre pues no, si no circula, pues de ahí tenemos un paro cardiorrespiratorio, cardiovascular, pues las empresas su flujo de efectivo de la sangre, la economía ocupa sangre, las empresas ocupan sangre, que es liquidez, y estamos viendo pues estrechos márgenes en el manejo de la liquidez en las empresas por una disminución de sus ingresos importantes de sus ventas, lógicamente por el parón de la economía, entonces vamos a tener que vigilar muy bien ese tema del riesgo de liquidez de cara a lo que es el compromiso de empresa en marcha. El deterioro del valor de los activos, tal y como lo establece la NIC 36, es importante vigilarlo. La economía se paró, los activos de propiedad, planta de equipo están siendo subutilizados o dejados de utilizar incluso, entonces vamos a tener que determinar todos los criterios de deterioro que establece la NIC 36 con el propósito de poder determinar si esos activos pues están por debajo del valor en libros y poder determinar este deterioro y reconocerlo en los estados financieros para determinar así la realidad económica. La NIC 10, el tema de los hechos posteriores, bueno, la pandemia ustedes saben que pues nace allá en Wuhan, en China, en diciembre del 2019, estábamos en pleno cierre económico en algunos países, el 31 de diciembre, y la pandemia pues se declara meses después por la Organización Mundial de la Salud y habría que determinar cuáles son los impactos que esta pandemia pues, ocasionó para poderlos revelar en los estados financieros según lo que establece la NIC 10 en este caso. Bien, en función de esto, pues vamos a ir viendo una a una las normas de mayor impacto, porque podemos decir de que la gran cantidad, la gran mayoría de normas pues han sido impactadas, así como en las NIAs, que vamos a ver más adelante. Casi que el 100% de las NIAs son impactadas por el efecto de la pandemia, pero aquí tal vez como esto es un conversatorio únicamente para hacer ver unos esbozos sobre lo que debemos de considerar a la hora de elaborar estados financieros y a la hora de auditar esos estados financieros, pues algunas normas que pueden ser de mayor impacto. En este caso, la NIC 2. La NIC 2, el tema del párrafo 9 que dice que yo debo reconocer los inventarios al costo o al valor neto realizable que sea el menor. Bueno, cuando llega la pandemia, pues algunos inventarios están ahí estacionados, algunos se quedaron incluso en alta mar, ¿ya? Venían las materias primas, venían el tema de facturaciones de productos terminados, venían en camino en el océano y probablemente pues ahí se quedaron, cumpliendo incluso de temas de cuarentena, con el propósito de minimizar los riesgos en cada uno de los países. Ustedes saben que hubo un tema de cierre de fronteras, hubo el tema de cierre de aeropuertos, de puertos y algunas de estas materias primas se quedaron. Y cuando hay el cierre de la economía por parte de las autoridades de salud, donde cierra la economía totalmente, aísla la economía, nos confina a nosotros en nuestros hogares y los empresarios pues no pueden hacer sus procesos de producción de todos estos bienes y servicios, bueno, en este caso los bienes, pues esos inventarios se quedan en las bodegas.
se quedan sin movilizar y probablemente están teniendo algunos indicios de deterioro, indicios de obsolescencia incluso y de rotación de los mismos. Entonces tenemos que poner especial atención ahora para el presente periodo fiscal, pues el tema del deterioro de estos inventarios. Bien, y para más que nada cierre fiscal no, o sea, para el cierre del periodo económico en el uso de estas normas internacionales. En el tema de los beneficios a los empleados en la NIC 19, pues aquí vemos el tema de lo que es estas nuevas normativas que estableció el Congreso Nacional, como el tema de lo que es el tema de la reducción de la jornada laboral. El tema de la reducción de la jornada laboral pues conllevó a cambios importantes. El tema del aguinaldo pues se ve afectado, el tema de las vacaciones, el tema de algunos premios, algunos bonos por performance, gerencias pues se van a ver afectados por el efecto de la pandemia porque van a haber rompimiento de contratos de manera unilateral. Entonces tenemos que poner especial atención a todo este tema de los beneficios de los empleados que establece la NIC 19. NIC 20, los gobiernos de varios países pues han reaccionado ante el impacto del COVID-19 en una variedad de medidas fiscales, incluyendo pues, rebajas en los impuestos, moratorias de pago y algunos subsidios que dado a algunos sectores. Entonces, en ese sentido, pues hay que poner especial atención en el tema de la consideración de esta norma como una subvención por parte del Estado. Acá en nuestro país se dio el tema de lo que es el plan alivio, que fue un plan del gobierno de la República, de la Banca de Desarrollo, conjuntamente con lo que es Procomer y lo que es el INA. Se hicieron un análisis de varias pymes y fueron seleccionadas, entiendo que unas 250 pymes, y que a esas pues les otorgó un crédito no reembolsable bajo el cumplimiento de algunos hitos. Entonces, en ese sentido, pues estas entidades pymes pues tienen que reconocer este tema como una parte, una subvención del Estado, como un crédito no reembolsable sujeto a algunos hitos. Como lo decíamos, el tema de la NIC 36, el tema del deterioro de los activos, hay que poner especial atención a eso. En lo personal, pues enviamos una carta a través de dos señores diputados al exministro Chávez en función de que se permitiera y que pues tal vez él estableciera una resolución en el sentido de que el deterioro fuese deducible del impuesto sobre la renta en este periodo fiscal como única vez. Lo fue durante 17 años con la resolución 5201, pero llegó la resolución 029 del 2018, pues ya no es deducible, pero le solicitamos al señor ministro que como ya teníamos una norma comparada que era la 5201, que para este periodo pues este deterioro fuera deducible. Sin embargo, el señor ministro renunció y pues no creemos de que vaya a tener un asidero importante eso. NIC 37, el tema de lo que son las provisiones, activos y pasivos contingentes. Bueno, hay rompimientos de contratos de manera unilateral, contratos de servicios de vigilancia, de servicios de limpieza, de servicios profesionales, de procesamiento de datos que van a romper unilateralmente y van a haber contingencias en este sentido que vamos a tener que reconocer en los estados financieros a la luz de lo que es la NIC 37, así como las reestructuraciones de algunas actividades económicas como parte de la empresa, que tenemos que también poner especial atención a eso para el cumplimiento de esta norma contable. En función de esto también habíamos conversado sobre las enmiendas de la NIF 9, el tema de lo que es la pérdida esperada, el tema del valor razonable de los instrumentos financieros, todas las bolsas se cayeron. Ustedes vieron como ya para el mes de marzo y abril, pues las bolsas latinoamericanas todas se vinieron de pique, la bolsa chilena, la bolsa brasileña, la bolsa argentina, la bolsa del Perú, todas pues tuvieron un colapso importante sobre esto. No solamente nuestras bolsas latinoamericanas, todas las bolsas en todo el planeta pues tuvieron deterioros importantes. Todavía el día de ayer Wall Street todavía está cerrado, ¿verdad? Solamente está el toro ahí asoleándose. Hay situaciones importantes en este deterioro de los activos de instrumentos financieros. Entonces el cumplimiento de la NIF 9 bajo la enmienda concedida por lo que es el IES, pues tenemos de poner especial atención. En cuanto a la NIF 15, pues no cabe duda que las ventas y los ingresos de las entidades pues han decaído, pues cayeron, o sea, producto de la pandemia se dejó de facturar porque la economía se cerró. Pero aquí es importante ver las contraprestaciones variables que habla la NIF 15, allá en el párrafo 9 y en el párrafo 48 de esta norma, pues habla sobre el tema de las contraprestaciones variables, esos temas de descuentos, esos temas de posibilidades de reducciones de costos, esos temas de que yo tengo que estar completamente seguro de que voy a recibir la contraprestación, ¿sí?
Entonces, en condiciones de incertidumbre ahorita, pues estamos en ese tema de que probablemente la contraprestación no va a llegar, entonces voy a tener que hacer ajustes en función de la NIF 9. Recordemos que estas normas son los ingresos provenientes de los contratos con nuestros clientes. Tiene que existir un contrato, ya sea de hecho o derecho, pero tiene que haber una manifestación de cuáles son esas contraprestaciones variables, ¿verdad? Para poderlas asimilar y poder determinar en el cierre del presente periodo económico. Y habíamos conversado también sobre el tema de la enmienda de la NIF 16 en el tema de las moratorias que han dado en este caso, los arrendadores a los arrendatarios. Bien. En el tema de la NIC 1 y el marco conceptual, bueno, los interesados, los inversionistas, es el lector final de los estados financieros. Lo que él desea es tener en sus manos un estado financiero que sea transparente, que sea potable, que revele la realidad económica del negocio. Entonces, por eso decía al inicio de que vamos a tener que emitir juicios en condiciones totalmente de incertidumbre y que hay que medir ese termómetro de juicio, ese sensor de juicio que tengo yo, que debe cumplir con todos esos principios fundamentales que están en el marco conceptual. Recordemos que los principios contables se dividen en tres: operacionales, fundamentales y específicos. En el marco conceptual están esos principios fundamentales, están esas características cualitativas que deben de tener los estados financieros y los tengo que usar con toda objetividad, tal y como lo establece la NIA 200, tal y como lo establece el Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. ¿Sí? Esos 8 principios que gobiernan la auditoría de estados financieros y esos principios fundamentales que están en el marco conceptual. La contabilidad debe ser transparente, debe ser de importancia relativa, debe ser comparable, debe ser oportuna, debe revelar la imagen fiel, debe determinar lo que es el costo-beneficio, sustancia sobre la forma. Todos esos principios los debo aplicar ahora a la luz de la pandemia, ¿verdad? Los bancos pues solicitan estados financieros a todos estos deudores con el propósito de hacer moratorias o poder reestructurar la deuda, y esos estados financieros deben ir en función del cumplimiento de esos principios. El banco quiere la realidad económica con el propósito no de comprometer pues el dinero de sus inversionistas. Y importante, se debe cumplir con el principio de empresa en marcha. Nosotros acá en la firma por lo menos le solicitamos a nuestros clientes en temas de auditoría que nos entregue el plan de contingencia para garantizar la continuidad, por lo menos flujos de efectivos traídos a valor presente, y que se penalice el primer año y el segundo año para ver si el flujo aguanta. Hay que someter ese estado financiero a un estrés, ¿ya? Hay que someterlo a una prueba con el propósito de poder ver si garantiza o no garantiza la marcha. El tema de la NIC 10, de los hechos posteriores, ya lo habíamos conversado, y el tema de la NIC 7, lo que es la revelación de los riesgos relacionados a los instrumentos financieros, que vamos a estar sometidos en una zona de riesgo importante y debemos de revelar a los inversionistas cuáles son los riesgos significativos relacionados a ese instrumento financiero, a la tenedoría de ese libro, de ese instrumento financiero, perdón. NIF 16, bueno, los activos de propiedad, planta y equipo están siendo subutilizados, algunos no están siendo utilizados. Vean el caso de los gimnasios, el caso de los cines, el caso de los teatros, hoteles. Hay muchos de los activos que no están siendo utilizados, entonces tenemos que ver el tema de la depreciación. Bueno, sabemos que para efectos fiscales la depreciación es el método de línea recta o la suma de los años dígitos bajo un reglamento de la ley 7092, el anexo 2 al reglamento, que tiene más de 40 años, ¿ya? Son porcentajes para efectos fiscales, pero para efectos de las normas internacionales nosotros podríamos cambiar el método de depreciar. Podemos pasar de la línea recta a lo que es el patrón de consumo tal y como lo establece la NIC 16, porque si el activo no está siendo usado, pues ¿para qué lo voy a depreciar? Vuelvo y repito, para efectos fiscales hay que ser obediente a lo que es el marco jurídico tributario y hay que ser pues el cambio de la política para efectos financieros y le hacemos la conciliación tributaria pues de acuerdo a lo que establece la NIC 12. Esa misma carta que le enviamos al ministro pues iba en función de poder hacer el cambio de política contable, también que le permitiera a los contribuyentes hacer un cambio en la política contable en función de que no poder depreciar los activos cuando no se estuvieran usando. Así lo hicieron, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, conversando con los colegas de España, conversando con los colegas de Colombia y los de Argentina. Ellos sí permitió, su administración tributaria sí permitió hacer el tema de lo que es el cambio en la política contable. NIC 34, estados financieros intermedios. Los bancos están solicitando estados financieros a sus deudores con el propósito de ver las posibilidades de moratoria o lo que es la reestructuración de su deuda.
Esto, como son estados financieros intermedios, pues tienen que ir a la luz de la NIC 34, ¿ya? No pueden ir a la luz de lo que establece la NIC 1, ¿verdad? Porque no lo es así, o sea, tienen que ir a la luz de lo que establece la NIC 34, estados financieros intermedios, entonces hay que tener especial atención en eso. NIF 13, lo que es el valor razonable, como habíamos comentado, pues las cotizaciones de mercado de los diferentes instrumentos y diferentes activos, no solamente instrumentos, pues ha decaído, se ha ido erosionando, han sido deteriorados por los efectos de la pandemia, entonces tenemos que establecer las determinaciones del valor razonable a la luz de esos cambios en el mercado con el propósito de revelar la verdadera realidad económica en lo que es medición de las cuentas de activo y de pasivo que se tienen que reconocer bajo esta metodología del valor razonable. Así las cosas, pues ahora vamos a pasar a lo que son los cambios en las líneas. Eso es un pequeño resumen que estamos dando de las normas de mayor impacto, ¿verdad? A sabiendas de que son muchas las normas las que se ven afectadas, pero lo que queremos dar es un detalle muy sucinto de cuáles son las normas de mayor impacto, y así lo vamos a hacer también con las normas internacionales de auditoría a la hora de planificar una auditoría de estados financieros. Bueno, aquí tenemos ¿cuáles son las famosas etapas de la preparación de una auditoría de estados financieros? Tenemos las actividades preliminares, que involucran lo que es la evaluación del riesgo preliminar, el conocimiento del ente, el conocimiento del entorno económico, para lo cual debemos de cumplir con los requisitos éticos, ¿verdad? Y algo importante, el tema de vigilar la carta de compromiso, ¿ok? Porque la carta de compromiso es donde están todos aquellos apartados de qué es a lo que nos estamos obligando y qué es lo que se está obligando nuestro cliente para con nosotros como preparadores de la auditoría de estados financieros. Entonces hay que poner especial atención y quizás incluso hasta modificar esa carta de compromiso porque quizás los riesgos se han incrementado. El tema de la planificación, pues el conocimiento del negocio. Es importante hacer ver, bueno, vamos a ver ahora que llegamos a la NIA 300, pero el tema es si no hemos hecho la primera visita, pues tal vez no hemos hecho lo que es la planificación global, la planificación estratégica global, pues empezar a modificar o a tratar de ver algunos apartados importantes del impacto de la pandemia en esa estrategia global, tal y como lo dice la NIA 300, con el propósito de comprender mejor la estructura de control interno de la empresa de cara a lo que son los cambios en la pandemia. Y algo importante, ver el tema de la materialidad NIA 320. La materialidad, probablemente vamos a tener que hacer algunos cambios importantes con relación a esto para poder identificar cuáles son las estructuras de control interno que se han visto afectadas y poder valorar nuestro riesgo de auditoría que va en función del riesgo inherente, el riesgo de control, para llegar hasta nuestro riesgo de detección. Nuestros programas de auditoría pues tienen que ser modificados lógicamente de cara a la pandemia. Ahorita pues estamos enfrentando una situación nunca vista en el planeta, entonces estamos haciendo auditorías prácticamente digitales, ya no hacemos auditorías en el sitio, sí, estamos haciendo auditoría a través de diferentes herramientas. Strong es una de las que se está usando, ¿verdad? Algunas otras herramientas con el propósito de, en nuestro caso, pues usamos lo que es el Caseware, pero estamos tratando de planificar con el propósito de tratar de usar herramientas tecnológicas con el propósito de hacer nuestras pruebas de auditoría de acuerdo a lo que establece pues el manual de auditoría de nuestra firma. Entonces así lo tienen que usar todos ustedes también con el propósito de poder minimizar los riesgos a niveles aceptablemente bajos, sus riesgos de detección. Bien. Lógicamente, a la hora de planificar en la aplicación de la 315 y las pruebas de auditoría, pues esa prueba de riesgo que vamos a hacer, esas aseveraciones que nos habla la 315, lo que es integridad, existencia, exactitud, pues propiedad, medición, revelación, tienen que ir ahora con un mayor análisis en relación a los riesgos que está generando la pandemia del COVID en las operaciones de la entidad que estamos pues auditando. Pues el manejo de los papeles de trabajo ahora van a ser más digitales, ¿ya? Ahora van a ser más digitales, ¿por qué? Porque es un tema de que las auditorías ahora ya no son in situ, sino que van a ser a distancia. Entonces, como van a ser bajo diferentes terminologías y diferentes mecanismos, más que nada digitales, entonces tenemos que tener especial atención a esos a la luz de lo que establece pues la línea ICQ01, control de calidad, y la línea 220 y la línea 230, que es importante el uso de las mismas. Y finalmente, pues el hallazgo de la auditoría, que va a descansar en lo que es nuestro dictamen y que ahí queremos poner especial atención en el dictamen. Vamos a ver por qué especial atención, por varios principios. En este caso, el principio empresa marcha, de continuidad. Te recordemos que la NIA 700 es la formación de opinión y que yo me formo opinión en dos áreas, en dos sentidos. Primero, determinar que los estados financieros cumplen con el marco de referencia. En este caso, el marco de referencia nuestro es las NIF y nadie más, solamente las NIF, ¿verdad? Y
determinar de que los estados financieros no presentan representaciones erróneas motivadas por el fraude o por el error. En función de que yo vea alguna situación especial, pues me voy a la NIA 705, que es modificación de opinión, donde voy a tal vez a dar una salvedad, una abstención o una opinión adversa. Ahora, en función de los efectos de la pandemia, pues es muy probable que yo vaya a tener que modificar mi opinión en algunas auditorías. Entonces, tengo que poner especial atención sobre eso. Y vuelvo y repito, el tema del principio de empresa en marcha es importante y que usted lo pueda valorar. La NIA 706, párrafo de énfasis. El párrafo de énfasis se da en dos sentidos también, en dos caminos. O sea, primero un párrafo de énfasis por sujeción de empresa en marcha, vea qué importante, y un párrafo de énfasis por sujeción de hechos futuros. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro que le puede impactar? Algún evento que suceda en el futuro que le pueda impactar a la empresa. No está modificando la opinión. La opinión cumple con el marco de referencia, pero yo lo que hago es enfatizar a los inversionistas, a los lectores de los estados financieros, que en el futuro pues hay una situación importante o que esta empresa, por las condiciones económicas que tiene, por sus niveles de quebrantos en los estados financieros de pérdidas y por su disparidad entre lo que son activos y pasivos financieros, pues se compromete el principio de empresa en marcha. Entonces vea que ahora los problemas de flujo son muy severos en las empresas, el margen de maniobra pues ha disminuido y pues probablemente muchas de las empresas, las pequeñas, medianas y grandes empresas pues han visto impactados sus flujos de efectivo. Y luego la NIA 701, los factores claves de la auditoría. Yo tengo que enfatizar mucho cuál es el factor que mayor riesgo me generó a mí a la hora de desarrollar mi trabajo de auditoría y lo tengo que hacer ver en mi dictamen de opinión y tengo que hacerle ver a la comunidad de cuál fue la prueba de auditoría, cuál fue el mecanismo o el instrumento que yo apliqué con el propósito de minimizar los riesgos a niveles aceptablemente bajos. Es importante saber que a niveles de nuestro país, pues esta norma 701 pues es aplicable para todas aquellas empresas que son supervisadas, no aplica para las empresas que no son supervisadas, pero es importante con un tema de mostrar mayor credibilidad en el dictamen. Recordemos que el contador público lo que vende es credibilidad. Entonces, para dar mayor credibilidad a la lectura de los estados financieros, en este caso nuestro dictamen, es importante considerar los efectos de la NIA 701, más ahora por los efectos de la pandemia. Bien, en este sentido, pues como les hablaba, una de las normas de mayor impacto es la NIA 315, el tema de la evaluación de los riesgos. Van a tener que replantear toda esa evaluación de riesgos, toda esa matriz de riesgos que nosotros veníamos elaborando para ver todas las aseveraciones y poder considerar lo que nosotros llamamos lo que es naturaleza, alcance y oportunidad de la NIA 330. Si ustedes se ponen a ver el documento que emite el AIC con relación a esto, esta es la norma que mayor impacto pues genera en el tema de la pandemia. Todo ese tema de naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de auditoría. Tenemos que poner especial atención de cuál va a ser la prueba que vamos a realizar, cuál va a ser el impacto que va a tener, ¿verdad? Y medir ese tema del riesgo con el propósito de ver a qué echamos mano, a qué técnica o práctica de auditoría echamos mano con el propósito de reducir ese riesgo a niveles aceptablemente bajos. Luego tenemos la NIA 540, perdón, el tema de las estimaciones. Va de la mano con la NIA, pues con la NIC 37, el tema de las provisiones, ¿verdad? En este tema, pues el tema de las estimaciones, recordemos que cuando nosotros expresamos una opinión, decimos, hemos auditado los estados financieros o el conjunto que se compone del balance de información financiera, el estado de resultados y otros resultados integrales, el estado de cambio de patrimonio, el estado de flujo efectivo, resumen de políticas, notas a los estados financieros, estimaciones y provisiones. Hemos auditado, entonces vamos a auditar qué es lo que está aseverando la administración en cuanto a esas estimaciones y provisiones de cara a la pandemia. Tenemos que solicitar, tenemos que conversar con ellos, hacer pruebas con el propósito de poder determinar qué es lo que está aseverando la administración en cuanto al manejo de estas estimaciones y provisiones. NIA 560, lo que son los hechos posteriores, ya conversamos, el tema de la NIC 10, va de la mano con la NIC 10, el tema de poder determinar hechos posteriores. Esto fue en el caso de los cierres del periodo económico 2019. Es muy probable que para el cierre del 2020 pues no se dé mucho el manejo de los hechos posteriores, porque la pandemia ya convive con nosotros, es parte de nuestro día a día. La NIA 570 sí es importante, o sea, sumamente importante, es el principio de empresa en marcha, o sea, el tema de evaluar lo adecuado del uso de este principio. O sea, que no vamos a hacer un uso inadecuado o determinamos que la administración no está haciendo un uso adecuado de este principio. Por eso solicitamos pruebas de estrés,
planes de contingencia, ¿sí? Nosotros en nuestro caso, flujos de efectivo, traído valor presente y penalizado el primero y segundo año con el propósito de ver la continuidad, poder tener un parámetro en el cual nosotros nos podamos minimizar nuestro riesgo a niveles aceptablemente bajos y no llegarles a decir a los inversionistas, miren, no, todo está bien acá, no hay que ver ese principio, hay que ponerle especial atención, bien. La NIA 600, tenemos que evaluar los procedimientos de planificación en cuanto a lo que son las transacciones entre compañías. Vea el tema de precios de transferencia, los mercados se han caído, es muy probable que el tema de precios de transferencias haya experimentado cambios importantes según estos estudios. Entonces nosotros como auditores debemos de replanificar todo el tema de lo que son las transacciones entre grupos. Bien. Y la NIA 700, pues ya conversamos el tema del dictamen de opinión, que va en dos funciones: el cumplimiento del marco de referencia y el determinar de que los estados financieros están libres de representaciones erróneas motivadas por el fraude, por el error. Y finalmente, yo les recomiendo, a pesar de que en nuestro país pues el colegio no hace obligatorio el uso de la NIA 701 para aquellas empresas que no son supervisadas, pues yo les recomiendo que por un tema de transparencia, pues en el manejo de nuestro dictamen, pues le hagamos ver a todos los inversionistas y los lectores de los estados financieros cuáles fueron los factores claves de nuestra auditoría y cómo fue que los enfrentamos y cómo minimizamos el riesgo a niveles aceptablemente bajos. Bien, este es la presentación que les quería regalar hoy. Espero pues que haya cumplido con las expectativas de todos ustedes. Mi nombre es Arturo Baltodano, estoy a la orden para poderles servir en lo que yo pues esté a mi alcance y Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.